Buenas tardes a todos. Mi nombre es Connie. Soy médico adjunta al Servicio de Urgencias del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa y también miembro del grupo de trabajo SOCMUEMIR. En esta ocasión os traemos una nueva cápsula del experto, un poquito diferente a las demás, porque nos gustaría daros unos consejos a los residentes de primer año en vuestras primeras guardias de urgencias hospitalarias. Creemos que estas recomendaciones pueden ser de utilidad para afrontar estas primeras guardias que llevaréis a cabo. Consejos antes de tu primera guardia. Visitar con anterioridad el servicio. Esto evitará que llegues tarde o te pierdas. Recomendable hacer con anticipación guardias de mochila, es decir, acudir a una guardia con algún R mayor para poder conocer la dinámica y familiarizarse con la forma de trabajar en una guardia. Conocer y practicar previamente el sistema informático o el programa con el que se hacen los informes, se piden pruebas o se hacen los cursos clínicos. No te olvides de llevar el fonendo, siempre útil para la exploración física. En los tiempos que corren, todo el mundo dispone de un móvil y con ellos podemos tener instaladas aplicaciones de uso médico, como por ejemplo el Medicalc, calculadoras médicas o consultar el Vademécum. No te olvides también de disponer de una libreta para anotaciones o incluso poder confeccionar tu chuletario durante la residencia. Es también importante estar bien hidratado. Las guardias son largas, son de unas 15, 17 o incluso de 24 horas. No olvides beber. Y ya por último, recuerda tener a mano manuales de consulta rápida, como por ejemplo puede ser el de Murillo o las urgencias de Toledo. Peculiaridades del servicio de urgencias. Como sabéis, en los servicios de urgencias españoles existe un sistema de triaje. Los dos más importantes en el territorio español son el Sistema Español de Triaje y el Sistema Triaje Manchester. El triaje lo lleva a cabo el equipo de enfermería, con gran experiencia y debidamente formado en ello. Porque como podéis comprender, no se atiende de la misma celeridad un infarto que una lumbalgia de 3 meses de evolución. El triaje es el proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa. Por lo tanto, el triaje clasifica y asigna una prioridad de atención o de visita. Existen 5 niveles. Los más prioritarios son el nivel 1, 2 y 3, que requieren atención más rápida. Aquí entrarían las patologías tiempo dependientes, como por ejemplo los ictus, los pacientes sépticos, los infartos o los pacientes politraumáticos. Hay que recordar una máxima en medicina de urgencias. Lo urgente no siempre es grave y lo grave no siempre es urgente. En los servicios de urgencias se puede pasar de la calma al trajín en cuestión de minutos. El servicio, por lo tanto, es dinámico. La sala de espera puede llenarse rápidamente y puedes tener a la vez una cola de ambulancias descargando pacientes con diferentes niveles de prioridad. Es por ello que una de las características propias de los servicios de urgencias es el sistema de triaje y la constante gestión de espacio y de recursos disponibles, dependiendo de la presión asistencial que puede variar según la franja horaria. No es lo mismo la franja horaria del día, de la noche o incluso a nivel estacional, como por ejemplo en el invierno con la temporada de gripe. Es por todo esto importante familiarizarse con el ambiente de urgencias antes de iniciar una guardia para conocer al detalle estas peculiaridades. Antes de visitar al paciente, aspectos a tener en cuenta. Si te es posible, revisa la medicación que toma, especialmente en aquellos pacientes que son mayores o que tienen deterioro cognitivo. Puede que no sepan el nombre exacto del fármaco que están tomando. Confían en muchas ocasiones que nosotros lo tengamos apuntado en la receta electrónica o en el sistema informático. Esta información nos ayudará mucho a la hora de hacer la anamnesis. También hay que tener en cuenta los efectos secundarios de muchos de los fármacos. A veces los pacientes pueden haber consumido de más o pueden haber iniciado un nuevo tratamiento con antibióticos, por ejemplo, que le provoque diarreas. Hay que revisar de forma minuciosa los antecedentes médicos, las patologías que puedan tener de base y si tienen operaciones quirúrgicas previas, que eso, por ejemplo, en el caso de un motivo de consulta como el dolor abdominal, puede ser muy relevante. Revisa si te es posible también el último ingreso,
el último informe de alta o las visitas de seguimiento que tiene el paciente en atención primaria. Preséntate. Todos vamos de blanco. Es posible que el paciente no sepa que eres el médico y seas tú el que vayas a iniciar la visita. La visita médica con el paciente. La importancia del motivo de consulta. ¿Qué le hace venir al paciente a las 3 de la madrugada de un martes o a las 5 de la tarde de un sábado? ¿Qué es lo que genera la causa de la visita? El motivo de consulta suele ser el síntoma guía que te llevará a los diagnósticos diferenciales. Hay que intentar hacer un interrogatorio dirigido. En urgencias se intenta optimizar, en la medida de lo posible, el tiempo. Por ello, hay que intentar hacer un interrogatorio dirigido al síntoma guía. Porque a veces el paciente empieza con, bueno, verá doctor, es que hace 5 años yo, porque claro, hace 6 meses. Hay que pedirle al paciente que concrete y que vaya al grano, para centrarnos en el problema actual y más reciente. Es de vital importancia la exploración física. Tenía un buen profesor en la carrera que nos decía, el paciente te da el diagnóstico, solo tienes que escucharlo. Y en muchas ocasiones ni tocamos lo suficiente, ni destapamos lo suficiente, ni escuchamos lo suficiente al paciente. Si el enfermo es de edad avanzada, tiene demencia, deterioro cognitivo o es muy dependiente, a veces es necesario contactar con el cuidador principal, con la residencia o con el hijo para recabar más información. Si tras la valoración del paciente vemos que tenemos un plan muy claro que vamos a llevar a cabo, es bueno informarle. Decirle que le haremos pruebas, que le administraremos analgesia, o que estará en urgencias unas horas pendiente de algunas pruebas. Esto lo que hará es rebajar la angustia y la preocupación, porque muchas veces los pacientes sienten miedo, pueden sentirse también vulnerables y sobre todo quieren ponerse bien, por eso acuden a urgencias. Retomando el hilo de la anterior diapositiva, queremos hablar sobre la importancia de informar al paciente. No sé si conocéis una película que se llama El Doctor, donde hay una escena donde el adjunto está con sus estudiantes de medicina y les indica que se tienen que poner en el papel de paciente. Les pide que se desnuden y que se pongan las batas de hospital. Les comenta también que tendrán que dormir en camas de hospital y comer la comida propia del hospital, como también deberán someterse a todo tipo de análisis y pruebas para que se hagan una idea de lo que es indicar este tipo de pruebas a otros pacientes. Esto nos lleva a ver la importancia de ser un poco empático con el paciente, darle, por lo tanto, una pequeña información sobre el tiempo aproximado de lo que va a estar en urgencias, lo que puede demorar los resultados en salir, si va a poder comer o no, porque no nos olvidemos que a veces los pacientes les preocupa el tema de la alimentación. Dando estas pequeñas directrices e información, lo que intentamos es calmar al paciente, quitarle esa angustia y evitar que genere más dudas o incertidumbres durante su visita en el hospital. Es por ello que no cuesta nada dedicarle 2 o 3 minutos a dar esta información que parece simple, pero que es de gran importancia para el propio paciente. Tras salir de visitar a un paciente, tómate unos minutos para escribir la historia clínica de ese paciente. En algunas ocasiones visitamos de forma consecutiva más de un paciente y para evitar confundirse en los datos es mejor explorar un paciente, visitarlo y escribir. Así evitaremos errores. Por otro lado, también es necesario tomar unos minutos para pensar en los diagnósticos diferenciales, la posible necesidad o no de pedir pruebas complementarias que nos puedan ayudar a llegar al diagnóstico y también valorar si es necesario administrar algún tratamiento durante su estancia en urgencias. Si tú en algún momento tienes alguna duda o alguna cuestión que necesites solucionar, no te quedes con la pregunta. No hay pregunta tonta. Tienes residentes mayores que te pueden ayudar y también preguntar a tus adjuntos de referencia. No dudes en acercarte a ellos. Por otro lado, intenta pedir o solicitar las pruebas del tirón, todo junto, en la medida de lo posible. Es decir, si tú te planteas, por ejemplo, hacer un análisis y un sedimento y un equilibrio venoso, te acercas al compañero de enfermería y le dices:
necesitaría que le hagas esto, esto y esto. Es mejor darse las indicaciones juntos, porque si hay que decirlo a cuentagotas, es decir, ahora un análisis, de aquí media hora dices un sedimento, de aquí una hora, ay mira, me olvidé, unos hemocultivos también. Es verdad que a veces el paciente puede evolucionar, es totalmente dinámico y puede cambiar y requiera más pruebas. Pero en la medida de lo posible, si el paciente está estable, es mejor pensar unos minutos, valorar qué necesito y poder dar las indicaciones a nuestros compañeros de enfermería para que lo puedan hacer de una vez sin tener que entrar muchas veces o repetidas veces a los boxes. Es muy importante la comunicación con el resto de equipo, especialmente con enfermería y con las auxiliares. Como sabéis, en el hospital trabajamos muchos profesionales sanitarios con los cuales hay que tener una estrecha relación. La importancia de la relación con enfermería y el resto de equipo. Es recomendable que te puedas presentar antes de empezar una guardia. En un servicio trabajan muchos profesionales. Puedes tener adjuntos, médicos residentes de diferentes especialidades, residentes de enfermería, como también estudiantes de enfermería. Para evitar errores es bueno ir bien identificado y presentarse para que todo el equipo pueda saber quién eres. También te recomendamos que tengas una buena comunicación con tu enfermera. La enfermera es como la madre del paciente. Sabe prácticamente todo, si ha tenido algún cambio evolutivo, si ha tenido alteraciones en sus constantes vitales, si ya regresó de la prueba del TAC, si ahora ha empezado a hacer fiebre, etc. No dudes en consultar a tu enfermera referente para saber la información referente al estado de tu paciente. También ten en cuenta que si tu enfermera te dice ven a ver este paciente, lo veo mal, levántate. Levántate de la silla y ves a verlo, porque seguramente algo le estará pasando. Y sobre todo, procura no correr en urgencias. Si tú ves a alguien que está corriendo, es que pasa algo. Y cuando pasa algo, suele ser algo grave. Fármacos y pauta de medicación. Es importante estar familiarizado con los fármacos de uso más frecuente en los servicios de urgencias, como pueden ser los analgésicos, los antihistamínicos, los antitérmicos o los antibióticos, como también conocer sus efectos secundarios más frecuentes. No hay que olvidar la posología y la vía de administración, y también adecuar la dosis al peso del paciente. En cuanto a las pruebas complementarias, se recomienda pedirlas tras la visita del paciente. Nunca pedir las pruebas complementarias sin haber explorado con antelación al paciente. También, progresivamente, el residente aprenderá a interpretar cada vez mejor las pruebas complementarias y también hacer un uso racional de las mismas para poder adecuar las pruebas que necesitamos a la patología del paciente. El informe médico y el informe de alta. Hay que intentar en la medida de lo posible que el informe sea claro y entendible, especialmente porque lo va a leer el paciente. Y también hay que tener en consideración que este informe puede llegar a otros especialistas. A veces abusamos de los tecnicismos y usamos muchas abreviaturas, y eso dificulta mucho que el paciente pueda entender el diagnóstico final o las pruebas que se le han podido llevar a cabo. Recordad que el informe de alta es como nuestra carta de presentación. Hay que hacerlo de forma ordenada y clara. Hay que asegurarse también que el paciente entiende la pauta médica o el tratamiento que va a seguir. Dedicarle unos minutos a explicar si tendrá controles ambulatorios o en consultas externas. Hay que ponerse en la situación del paciente para que no le genere angustia el hecho de tener un informe y no saberlo interpretar. Consejos para después de la guardia. El aprendizaje es progresivo, no te angusties. No lo tienes que saber todo en las primeras guardias. Tienes que tener o se recomienda tener iniciativa en querer aprender y en visitar pacientes, porque cada paciente es una oportunidad de aprendizaje. Cada paciente es un examen. Si vienen pacientes agudos, críticos o complejos, apégate a tu R mayor o sigue al adjunto, levántate y ve con ellos. Verás cómo se abordan este tipo de pacientes. Por otro lado, si ingresas pacientes, quédate con sus datos y sigue la evolución en planta para ver cómo van, si han habido cambios o si ya han sido dados de alta. Repasa y estudia las patologías y casos vistos en la guardia. Esto te ayudará a reforzar conocimientos.
Y por último, recuerda, la medicina de urgencias son los primeros 15 minutos más interesantes de cualquier otra especialidad. Exprime al máximo las guardias que tengas en urgencias. Son grandes oportunidades de aprendizaje. Y ya para terminar, os dejamos las vías de contacto y las redes sociales de nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias.